Hi, I'm Vanessa Frank, and welcome to Be My Guest. Be My Guest is a space where I sit down with extraordinary people I've met along the way, visionaries, creators, and resilient souls, each with a story that deserves to be heard. These conversations are real, they're raw, and meant to inspire. So settle in. Be My Guest. Hola, soy Vanessa Frank con One Sotheby's International Realty aquí en Miami, Florida, y el día de hoy voy a empezar este nuevo proyecto. Aquí he invitado al señor Carlos Coto, también agente de mucho éxito con la empresa, enfocado más que nada en el área de Key Biscayne. Mi primer invitado es Carlos porque en verdad, Carlos, tú me inspiraste. Porque fuimos invitados a una cena y justo tuve el placer de estar sentada al lado del señor Carlos Coto, y la verdad que salí maravillada, inspirada y demás por la conexión que tuve al hablar contigo y saber tu historia, ¿no? Entonces yo conecté mucho con eso porque es una historia fuerte, ¿no? Pero al final muy interesante. Como tú dijiste, todos tenemos una historia, y el propósito de esta entrevista es de inspirar a gente que puede estar de pronto pasando por un momento donde da un miedito de algún cambio, porque la vida está llena de cambios. Entonces la idea es de traer gente con historias de éxito, que de pronto empezaron difíciles, y una historia de vida que puede inspirar y educar a mucha gente, ¿no? Entonces, bienvenido, Carlos. Pues muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo, sobre todo que eres una generación más joven y que también me inspira, ¿no?, a continuar. Gracias. So, cuéntanos un poquito tu historia de cómo llegas a los Estados Unidos. Primero que nada, tú eres original de Cuba, naciste, creciste en Cuba, ¿hasta qué edad? Justo un mes después que cumplí los 13 años, tuve que partir de Cuba. ¿Cómo fue? O sea, cuéntame un poquito lo que estaba pasando en ese momento, cómo empieza a darse la situación. Me contabas cuando estábamos en la cena un poco de eso. A ver, cuéntanos un poquito de eso. La salida de Cuba fue una situación muy cruda, porque nosotros estábamos muy bien posicionados dentro de lo que era Cuba. Asistíamos a los mejores colegios, vivíamos en las mejores barriadas. De repente llegó la Revolución Cubana, Fidel Castro acabó con todo, expropió todas las propiedades de nuestros padres, todos los negocios de nuestros abuelos, y de un día a otro los Estados Unidos y Cuba habían roto relaciones públicas, relaciones diplomáticas. Así que nuestros padres, en el caso mío, mis padres tenían 30 y pico de años, estaban desesperados porque el gobierno había cambiado y la custodia de los hijos no era más de los padres, la custodia de los hijos pasó a ser custodia del gobierno, del Estado. Entonces el Estado era el que decidía a dónde te iba a mandar a estudiar y demás. Entonces a nosotros, que éramos los muchachos que íbamos a los colegios que habían colegio privado, digamos, clasificado como colegios elitistas, pues nos hicieron actos de repudio, separaban montones de muchachos y delante de la casa nuestra, aparte de gritar consignas, nos tiraban estiércol y nos tiraban horrores. Al vivir todo eso, nuestros padres nos sacaron de Cuba. Somos conocidos como los muchachos Pedro Pan, de Peter Pan, el éxodo de Pedro Pan. Aquellos que quieran pueden seguir algo de eso pueden hacer Google y pueden ver lo que fue el éxodo de Pedro Pan, que fue años 60, 61 y creo que hasta el 62 duró. Fuimos 14.000 muchachos que íbamos a todos estos colegios, y nuestros padres decidieron optaron que después de que vino la invasión de Playa Girón, Bay of Pigs, que le llaman, optaron que lo mejor era que nosotros, no importara lo que pasara, estar fuera de Cuba iba a ser mucho mejor que quedarnos en Cuba. Entonces ahí empezó la historia, ahí empezó la parte difícil, ¿no? Porque a los 13 años, que imagínate tú, solamente lo comprendo ahora, o más lo comprendo ahora que tengo un nieto de 13 años, y ver que el sacrificio aquel que tuvieron que hacer nuestros padres, que no sabían cuándo se volverían a reunir con nosotros, que de repente nos tuvieron que dar un beso
y soltarnos sin saber a dónde íbamos y sin tener nada. Cuando expropian todos los colegios cubanos, había un dueño de colegio que era un americano enamorado de Cuba y enamorado de sus estudiantes, y cuando le quitan el colegio, él viene a Miami y se conecta con un sacerdote aquí. El sacerdote se llama Monsignor Walsh, murió hace muchos años, pero ese sacerdote fue maravilloso, creo que tenía 30 años y se tomó como obligación o como misión de llevar a todos los púlpitos que pudiera en los Estados Unidos la historia nuestra. Y entonces abogó por nosotros, pidió que los que pudieran, que nos recibieran en su casa como foster children, como foster homes, y nos ayudaran con educación, y también que los orfelinatos que tuviesen cupo, que nos recibieran. Y ahí empezamos. Wow. ¿Y tú particularmente a dónde llegaste? O sea, imagínate tú, voy a cumplir 13 años, ¿no? Me imagino en ese momento viviendo una vida normal, feliz, ¿no? Lleno de claro, posibilidades y todo, y de pronto, ok, listo, ahora, chao, no sé cuándo te voy a volver a ver. ¿Y llegas a dónde? Llegamos a Wilmington, Delaware. Ok. Entonces, mi madre lo describe como que íbamos en un tren que ella sabía que se iba a estrellar y que no sabía con lo que iba a pasar y que era mejor tirarnos por la ventana hacia afuera, que donde cayéramos iba a ser mejor que morir dentro del tren. Así lo sentía ella. Así, y ella no sabía cuándo nos íbamos a volver a encontrar. En el caso de algunos de mis compañeros, más nunca volvieron a ver a sus padres. En el caso nuestro, pues sí, un par de años después nos volvimos a reunir, mis padres pudieron salir de Cuba y empezar la vida de extranjero aquí. Gracias a Dios. ¿Pero tú llegaste a la casa de una familia o un orfanato? No, nosotros había los oblatos de San Francisco de Sales, tenían una casa que se llama Casa de Sales, que fue nuestro orfelinato. Nosotros fuimos a parar allá, éramos 21 muchachos. ¡Qué historia! Y bueno, ¿después de cuánto tiempo llega tu...? Yo era el más joven de la casa. En la casa tenías que tener de 13 y a los 18 te decían, ya te educaste, chao. Gracias a Dios, esa fue una experiencia muy dura, pero muy favorable. Fue un tiempo que tuvimos un sacerdote que se ocupó de nosotros, que fue nuestro ángel, era nuestro padre, nuestro hermano mayor, jugaba con nosotros, o sea, fue todo. Sí. Y se ocupó de nosotros y, bueno, ya te digo, lo queremos mucho. Murió ahora durante la pandemia, murió en Wilmington, Delaware, y nosotros nos reunimos, fuimos allá a rendirle homenaje, ¿no? ¿Y un par de años después llegaron tus papás? Mis padres llegaron un par de años después. Bueno, buenísimo. Y entonces, ¿de ahí cómo empieza Quiero interjectar que en esta casa, en este orfelinato, estuvo Miguel Ángel Bezos, que es el papá adoptivo de Jeff Bezos. Imagínate tú. O sea, hoy día, pues, una de las personas más conocidas en los Estados Unidos y en el mundo, digamos. En el mundo. Se casó con la mamá y después se ocupó de todo, de educar a ese hijo, de guiarlo y demás. Y entonces, Jeff Bezos nunca quiso llamarse otra cosa por otro apellido que fuera el apellido de su padre. Claro, fue su papá. El papá fue el que se ocupó toda su vida. Papá. Es su papá. Wow, qué linda historia. Esto me reafirma siempre como un moto que es que yo siempre vivo con eso, ¿no? Es como que en los momentos más difíciles, ¿no? La oscuridad más grande que crees que puedes estar es después que se oculta la luz más potente que puedes encontrar, ¿no? Y bueno, y siempre vienen muchas bendiciones. O nunca hay que victimizarse ni tampoco perder las esperanzas. Siempre hay que tener mucha fuerza y resiliencia para seguir adelante y siempre muy positivo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Cuéntame un poco cómo llegas a ser real estate. Vengo de una familia de científicos, doctores, desarrolladores de patentes, químicos industriales, ingenieros químicos. Entonces, crecí dentro de farmacias, laboratorios, consultas de médicos, acompañando a mis abuelos y demás. Lo disfrutaba y eso fue lo que pensé siempre estudiar. Pensé estudiar medicina. Cuando me tocó la situación que me tocó, cuando vino mi madre aquí sola con mi hermana 5 años más joven que yo, pues yo tenía que trabajar. Entonces mi promedio nunca fue suficiente para poder llegar a la escuela de medicina. Así que
hice lo otro que me gustó mucho, que fue una carrera de profesor de biología y química. Y también. Entonces, una cosa trajo a otra, ¿no? Porque al estar de profesor, mi ingreso no era suficiente para vivir de la forma que yo me imaginaba Claro. que iba a vivir o que yo aspiraba a vivir o que estaba acostumbrado a vivir. Entonces, comencé comprando una casita. En aquel tiempo a los profesores nos daban el 95% de financiamiento, entonces compraba una casita, la arreglaba, la vendía, le ganaba un poco, pero ese poco era suficiente para permitirme llegar a otra casa un poquito más importante. Y así cuando mis amigos me vieron, me preguntaban, ¿tú nos acompañas? Porque queremos comprar una casa. Y entonces había muchos muchachos cubanos, amigos míos de mi misma generación, de mi mismo colegio, y demás que empezaban a ser profesionales y querían entonces que yo los ayudara. Los ayudaba y me preguntaban, ¿cuál tú crees que compre, esta o la otra? Y yo no ganaba nada, iba de amigo, ¿no? Y entonces había un realtor que era el que vendía, los ayudaba con la compra, con la venta, y era el que ganaba sus comisiones. Así que yo dije, pero si yo soy biólogo químico, que no le voy a tener miedo, claro, que no, qué miedo le voy a tener a sacar mi licencia de real estate, y veo que mi gente, lo que yo hago me va bien y mis amigos confían en ti. Me confían con esas decisiones, que creo que es una decisión muy importante. Entonces, ahí fue cuando yo saqué mi licencia de real estate y comencé a trabajar con un primo. Y de ahí, pues, a una compañía más importante. Conecto mucho con eso porque a mí me pasó lo mismo. O sea, ya la mía es otra historia, pero justamente empecé a hacer real estate porque, bueno, en el momento que yo me mudo a Miami, las propiedades estaban relativamente baratas porque fue justo después de la crisis. Entonces, tenía mucha gente de Perú y yo nací en Perú y crecí en Perú preguntándome de propiedades. Entonces, yo lo conectaba con uno, con otro y después dije, a ver, espera, no puede ser tan difícil, ¿no? Entonces averigüé y en verdad saqué la licencia y así es como empecé. Entonces como que la vida y de ahí una vez que empecé me encantó. Pero cuéntame una cosa, bueno, ahora sé que tienes un equipo y es familiar, ¿no? Trabajas con tu hija y con tu hijo. Ambos tienen unas maestrías, colegios americanos, business schools americanos, de los máximos. Mi hijo de New York University, NYU. Imagínate. Stern, mi hija de Kellogg Northwestern, que también es número 1 en marketing. Qué orgullo. Y resulta ser que tenían muy buenos trabajos, pero como tú sabes, trabajando para una corporación, pues, como dicen ellos, me poseían, ¿no? O sea, tenían que trabajar. Mi hija trabajaba una semana en Nueva York y 3 semanas fuera, una semana en Miami y 3 semanas fuera. Iba a diferentes países para American Express. Y le dije, mija, aquí, cuando yo te mandé al colegio, pensé que ibas a traer el master y un mister. Pero de esta forma no va a haber mister, porque si vas a estar 3 semanas viajando, el único mister voy a ser yo. Un master y un mister, I like that. Y entonces me dijo, pero papá, ¿qué cosa voy a hacer con el grado que tengo de una universidad y lo que me ha costado a mí? Y resulta ser que esto que vas a hacer es sencillo, que voy a decirle a la gente, esta es la cocina, esto es un baño. Digo, no es así. Y entonces ahí compartí con ella lo que podía ganar, ¿no? El potencial, si ella se dedicaba enteramente a esto, lo que ella podía ganar, su potencial. Y se dio cuenta que así era. Maravilloso. Y siguió adelante. Y igual pasó con mi hijo. Mi hijo trabajaba en Major League Baseball en Nueva York. Y finalmente le dije, ven acá a trabajar con nosotros, y es parte del equipo. Excelente. Y mi asistente, que trabaja también en mi equipo, es una muchacha peruana, igual que tú. Viva Perú. Simpaticísimo, sí, viva Perú. Simpática, habla español, inglés a la perfección y me ayuda y me cuida, me malcría. Genial, me encanta. Y cuéntame una cosa, en que han vendido más de $700 millones ya. Pasamos el billón y pico ya. Este año pasado, el 2024, tuvimos unos 150 y pico millones de dólares. Maravilloso. Imagínate, o sea, eso es lo que yo quiero compartir aquí. Eso es lo que me gusta compartir, porque
en verdad hay que ponerse las metas, todo está aquí para nosotros, pero uno tiene que hacer el trabajo. Y bueno, definitivamente el trabajo que tú has hecho es para admirar y además has trabajado duro, has puesto a tus hijos en las mejores universidades, les has dado todo. O sea, Es posible aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios. Sí, eso es verdad. Es posible aquí en los Estados Unidos. Con Dios a favor nuestro y los Estados Unidos abriendo sus puertas como nos ha abierto, si trabajamos y venimos aquí no pensando que nos merecemos nada, sino pensando solamente que vamos a abrirnos caminos para nosotros, para nuestros hijos, pues es posible. Hay que trabajar duro. O sea, aquí no hay éxito sin trabajo duro. Eso definitivamente es algo que hay que entender, ¿no? O sea, uno no puede esperar siempre que le lleguen las cosas, hay que moverse. ¿Y cuáles crees tú que son los, digamos, retos y de pronto, si los hay, de trabajar con tu familia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hija de 14 años y gracias a Dios también puedo darle una buena educación al momento. Y ¿qué quieres ser cuando crezcas? Todo el mundo le pregunta. Y ella dice, quiere ser lo que yo hago. Y yo, pero hijita, puedes hacer lo que tú quieras. Pero no, yo quiero hacer lo que tú haces. Entonces, por ahí que ella empezará a trabajar conmigo de aquí a unos años, si es su camino. Pero cuéntame, ¿cuáles crees tú que son como, qué dificultades crees que puede hacer? O sea, me imagino que muchas cosas es muy cómodo y en otras también debe de haber algún tipo de challenge. Cada uno de nosotros tenemos una idea diferente de el camino a seguir y cómo llegar, o sea, cómo llegar a donde queremos ir, ¿no? Entonces, como siempre ha pasado, una generación piensa que los viejos... Lo sabe todo, sí. Ya mi hija me lo está haciendo a mí, tiene 14 años la enana. A mí me pasó con mi madre y a mis hijos se les pasa conmigo, así que ellos piensan de que papá, tú no sabes nada. Tú no sabes, papá. Eso yo creo que es la mayor discrepancia, ¿no? Que cada uno piensa diferente. Y aparte de eso, la educación. Yo los sigo a ellos porque ellos tienen su educación en el mundo de business, de negocios, y la parte mía científica. Y yo les explico que la parte mía científica también los puede ayudar a ellos, al igual que me ha ayudado a mí, porque yo nunca vendo. Yo hago un análisis y el análisis eso se lo presento al comprador o al vendedor. Y si el vendedor me dice, es que yo quiero que mi propiedad vale tanto, yo le digo, mira, así es como lo que ha pasado, esta es la trayectoria, así es hacia donde yo pienso que vamos. Y si tú quieres que pongamos la propiedad en este precio, vamos a ver, y dentro de 2 o 3 meses, pues el mercado que tiene una vida propia nos dirá. Claro. Y así se lo presento, y entonces yo no tengo que vender, ni tengo que venderme a mí mismo, ¿no? Yo sencillamente voy explicando. Claro. ¿Y ustedes sí se enfocan más que nada en Key Biscayne? No, ahora por ejemplo tenemos, nosotros hemos vendido propiedades muy importantes en diferentes lugares en Coral Gables. Ahora estamos trabajando aquí en el área esta porque tenemos un cliente que está interesado en el edificio, en los edificios estos, Amán, el proyecto nuevo, también en el edificio Faena y en otros edificios similares, así que siempre conocemos. Siempre están diferentes, digamos, pero digamos que tu oficina y tu lifestyle está en Key Biscayne. Al vivir en Key Biscayne, yo en el año 66 conocí a esta muchacha linda cubana que se iba a graduar del Colegio El Sagrado Corazón en Nueva York y iba a venir aquí a Miami, y la conocí en Key Biscayne, y el mismo día me enamoré de Key Biscayne, de la muchacha y de Key Biscayne, no sé de quién primero. 2 por 1, buen negocio. Y entonces ahí nos casamos en Key Biscayne en el año 70, 4 años más tarde. Mis hijos han crecido allá, y como llevábamos allí tanto tiempo, pues la mayoría de la gente que me conoce de allí de Key Biscayne. Ese ha sido mi país, ese ha sido mi ciudad, mi país. Es muy lindo. Y las referencias y las recomendaciones son de gente que le interesa vivir allí en Key Biscayne. Exacto. Y algunas veces tengo propiedades que me dan a la venta fuera de Key Biscayne, pero no es, o sea, me las están dando a mí por la confianza que tienen y hacemos el mejor trabajo, pero con frecuencia, con la mayor frecuencia, la gente que viene a nosotros viene por gravedad, llegan a nosotros por Key Biscayne. ¿Cómo ves ahorita el mercado en Key Biscayne? Y si sabes de algo importante que se venga en la zona que no sepa. Probablemente hayas oído de la propiedad del Silver Sands, de la propiedad del motelito que se había vendido en 8 millones hace unos años y ahora se acaba de vender en 220 millones. Imagínate.
O sea, el que vendió por 8 está. No, el que vendió por 8 también era el dueño del Brickell Key. La familia Cloton, que Brickell Key anteriormente se llamaba Cloton Island. Y esa familia original aquí en Miami, pionera, pues tenían estas propiedades importantes. Así que ellos venden el Silver Sands Motel allá en $8 millones hace unos años. Cuando te digo hace unos años, pues hace a lo mejor más de unos años, porque para mí los años ahora se han comprimido y son así de pequeñitos. Pero esta familia vende en $220 millones ahora y viene un proyecto, todavía no tiene nombre, pero estuve reunido con el desarrollador y probablemente ese proyecto que va a constar solamente con 56 unidades, un proyecto muy boutique. Las propiedades van a salir al mercado alrededor de $4,000 el pie cuadrado, o sea, los apartamentos 4,000 pies cuadrados van a salir a $16 millones. Lo cual va a hacer, creo que todo el mercado de Key Biscayne también se eleve, ¿no? Sí, y lo bonito de Key Biscayne también es que hay de diferentes, aunque ha subido mucho los precios ahí, todavía puedes conseguir un apartamento sencillo en $400,000. Oh, wow. Si tienes que dar un consejo, ¿cuál sería tu consejo? Tienes que trabajar duro y seguir tu llamado. Seguir tu llamado. No importa lo que pase, seguir tu llamado y buscar tu nivel. Y nunca pienses de que va a ser imposible. Eso me encanta. Es que por eso conecto con Carlos. Muchísimas gracias por venir y por tu tiempo. Al contrario, ha sido un encanto estar aquí con ustedes. Gracias.